Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a la gente que busca una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este episodio de Conserva la Voz. El calendario dice que es 23 de septiembre de este 2025. Estamos en día martes con mucho de qué hablar el día de hoy. Voy a ir solamente mencionando algo de lo que vamos a hablar más adelante, y es que la disertación que tuvo el presidente Donald Trump hoy ante las Naciones Unidas, créanme, fue un refresco de agua viva para quienes nos conocen y quienes saben del tipo de programa que hacemos a lo largo ya de los últimos 5 o 6 años. Somos antiglobalistas. Somos anti-agenda globalista, y lo que hizo el presidente Donald Trump el día de hoy fue desnudar a esta agenda, pero lo hizo en el mismo centro desde donde se propagan las ideas, las Naciones Unidas. Y créanme, ha sido un gran refresco el que hemos podido ver, y es bastante interesante lo que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Pero antes, permítame comenzar con lo que sucedió el día de ayer, que no deja de ser importante para que la gente conozca. Y es que el presidente Donald Trump ha dicho que las mujeres embarazadas deberían dejar de tomar Tylenol, diciendo que los estudios han demostrado que tomar este analgésico común estaría asociado con el autismo en los niños. Con Tylenol, no lo tomen, es lo que decía el presidente. Lo ideal es no aceptarlo todo, pero si tienes que hacerlo, si no puedes aguantar, si hay un problema, vas a terminar haciéndolo. Y es que el doctor Robert Kennedy Jr. ya tiene tiempo con su equipo de doctores y científicos buscando la forma de cómo llegar a este tipo de documentos, los cuales se han ido ocultando gran parte del tiempo, que nos demuestra cómo realmente es que la industria farmacéutica tiene secuestrado al poder político. Por mucho tiempo hemos dicho que si uno va revisando la historia del siglo pasado, las grandes familias de multimillonarios que lograron amasar grandes familias, y no estamos hablando solo de la familia Rockefeller, también tenemos a la familia Carnegie, después se unió igual la familia Ford. Muchas de estas familias han logrado con su dinero captar y centrar el poder sobre lo que llamamos hoy la industria alimentaria, igual que la industria médica y también la industria farmacéutica. Estas corporaciones, estas familias, no solamente a través de su dinero han logrado captar y copar la banca mundial, no solamente es la banca de los Estados Unidos, porque si uno revisa la pirámide de poder, nosotros en la parte de abajo, que se supone somos la mayoría, no necesariamente radica sobre nosotros ni la democracia ni el poder. No, eso es un engaño que nos dicen a través de los años para mantener sus estilos de gobierno. Sin embargo, nos parece que es importante que la gente vaya conociendo, y si no tiene el tiempo necesario como para leerse muchísimos libros de investigación, hay influencers, igual que politólogos como Agustín Laje, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, el doctor César Vidal, la doctora Cristina Martín Jiménez. Hay muchos que, al igual que ellos, han logrado hacer un trabajo, una síntesis, la cual le va a ayudar a entender cómo es esta escala de poder. Pero para no llenarlo con mucha información, solamente déjeme decirle que abajo estamos nosotros. Después de nosotros está el gobierno, que nos somete a través de las corporaciones, porque son las corporaciones las que están arriba. Pero estas corporaciones no podrían ser exitosas si es que no tuvieran dinero barato. Sobre ellos hay entidades financieras, las cuales también están sobre ellas otras entidades financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y sobre ellos las familias de siempre, lo que llamamos la élite globalista, quienes desde hace décadas del siglo pasado han logrado captar todo esto que es el poder.
porque han logrado con su dinero amasar tanta fortuna y tanto poder que se han podido comprar las industrias energéticas. Pero para poder llevarlas adelante, no solamente la industria energética, alimentaria, de la farmacia, de la médica, para poder implementar todo este sistema han utilizado al gobierno, y no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Han logrado imponer este modelo de manejo y control. Entonces ellos lo que hacen a través de lobbies es que financian a muchos de los políticos para llevar adelante sus intereses, no necesariamente a favor del pueblo de los Estados Unidos. Y entre ello, lo que nos compete, lo que estamos hablando, el tema de tanto las vacunas como de los medicamentos. Nos parece importante que ya se esté poniendo sobre la mesa el hecho de que esta santificación que mucha gente ha hecho durante la pandemia, sobre todo, de decir que la industria farmacéutica ha salvado muchas vidas y que la industria farmacéutica y que nuestras vacunas y el resto. No le vamos a quitar el mérito a quienes genuina y legítimamente, sobre todo doctores y científicos del siglo pasado, han trabajado arduamente para encontrar la cura para ciertas enfermedades. Y yo sé que lo han hecho de la mejor manera y con la mejor predisposición. El problema es que esta industria ha copado tanto poder que a través de lo que llamamos las patentes se ha apoderado de muchos de los descubrimientos. Sí, aunque usted no lo crea. Y nos cobran por ello. Muchos de estos descubrimientos también se han hecho financiando con el dinero de los contribuyentes. Sin embargo, mucho de este adelanto científico tecnológico no necesariamente se retribuye a quien paga con sus impuestos, empezando por ahí. Pero lo más grave es que tanto la FDA como los CDC, que deberían ser organismos de regulación para lo que van a consumir los ciudadanos de los Estados Unidos, no necesariamente están en función de poder ayudar al pueblo de los Estados Unidos. ¿Cómo explica usted que en la nación más poderosa del mundo, económica y militarmente, por ejemplo, nuestra salud esté tan debilitada? Empezando por los niños. La obesidad infantil es un número que asusta. ¿Por qué se permite esto? Porque a través de estas agencias se ha logrado dar autorizaciones de venta de estos productos que no son alimentos, como por ejemplo cereales con altos contenidos de azúcar. Ni hablar de las gaseosas, de los refrescos. Pero también no podemos olvidarnos que dentro de lo que llamamos la dieta que recomiendan, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, ese jugo de naranja, el cual se supone te lo embotellan, te lo ponen en un cartón o te lo ponen en una botella de plástico, tiene un alto contenido de azúcar. Y no nos olvidemos que el azúcar es 10 veces más adictivo que la cocaína. Muchas personas que quieren renunciar a ciertos productos no lo pueden hacer. Tal vez empiezan un día, ven que su presión está muy alta, después 2 días, 3 días, una semana, pero después vuelven otra vez al mismo patrón. ¿Por qué? Porque es una adicción que tiene el cerebro. Y mucho de esto ya lo sabe la industria médica y lo sabe la industria farmacéutica. Lo saben los que trabajan en estos centros que se supone deben regular para el beneficio de los americanos. Sin embargo, todo esto se permite en los supermercados. Se habla desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, que por ejemplo una lata de Coca-Cola bien podría tener, ojo, y no solamente es este producto, bien podría ser la Pepsi, cualquier otra gaseosa, y pongámosle simplemente una gaseosa en lata, fácilmente podría tener entre 7 y 11 cucharillas de azúcar. ¿Por qué cree que la industria o las grandes corporaciones hacen esto? Generar adicción. ¿Por qué cree que lo hacen? Porque esta es la única forma en la cual ellos garantizan que su producto va a ser de consumo constante. Porque si es adictivo, ya sea, y no estamos hablando solamente del azúcar, también la sal es adictiva. Y saben cómo llegar a través de los comerciales a la gente. Lo que llamamos ingeniería social. Entonces, si tú eres adicto a los chips, a las papitas que nada te alimentan, o eres adicto a las gaseosas por el azúcar, alto contenido de azúcar que tiene, entonces tú eres un cliente que constantemente va a nutrir con tu dinero a esas corporaciones. Y esas corporaciones cada vez se hacen más fuertes. Y cada vez ese dinero no solamente le da fortaleza lo hace una industria robusta económicamente, sino que también le da poder para que siga pudiendo financiar a los politiqueros en los parlamentos para que puedan aprobar este tipo de productos en su venta. Entonces, este paso que está dando esta administración con el presidente Robert Kennedy, más bien con el secretario del Departamento de Salud, Robert Kennedy Jr., el doctor, y ahora, pues con el gran impulso que tiene a través de la presidencia Donald Trump,
le están diciendo de a poco a la gente que están revisando todos estos protocolos que han sido aprobados. ¿Para qué? Para proteger la salud de la gente. Se decía hace unos años nada más que esto era vinculado, pero muy fuertemente, con el tema del autismo. Pero esto lo empezaron a llamar los principales medios de comunicación, que son enormemente responsables de todo esto. Empezaron a decir que esto era una teoría de conspiración. ¿Por qué cree que lo dicen? ¿Porque tienen alguna base científica? ¿Porque siquiera están respaldados con algún... O sea, me refiero, ¿no? Un trabajo de investigación. No. Es porque la industria farmacéutica paga muy bien a través de sus comerciales a estos medios de comunicación. ¿Por qué cree que fueron exitosos durante la pandemia del COVID-19? Porque estaban muy bien pagados. Porque ellos mismos actuaban como los guerreros defensores de la industria farmacéutica, donde nadie podía hablar nada en contra de las vacunas COVID-19, sabiendo que tenía efectos adversos. Mucha gente vio morir a sus padres después de la vacuna. Mucha gente vio afectada la salud de muchos de sus familiares, cercanos y amigos, el momento mismo que se vacunaron o a los días después. Gente sana, atleta de alto rendimiento, colapsaban en las canchas de deportes. Y atletas profesionales que nunca más van a volver a competir. Sin embargo, había un silencio porque censuraron a todo aquel que se ponía a hablar sobre esto. Ahora mismo le voy a contar algo que me parece realmente impresionante y que es una forma de reivindicación. Y es que Google ha aceptado de forma, yo diría, inherente, a través de un anuncio que va a restablecer las cuentas de YouTube prohibidas por publicar contenido entonces controvertido relacionado a la pandemia del COVID-19, según una carta que sus abogados han enviado a un panel de la Cámara de Representantes. Los usuarios, incluidos el subdirector del FBI, Dan Bongino, el jefe antiterrorista de la Casa Blanca, Sebastián Gorka, y el presentador del podcast de War Room, Steve Bannon, habían sido eliminados permanentemente del sitio en los últimos años. Esos canales, que alguna vez fueron marcados por repetidas violaciones de las políticas COVID-19 e integridad electoral seguidas por Google, ahora no estarán vigentes, según una carta revisada de post del asesor principal de Alphabet ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Eso es lo que dijeron. El abogado principal, Daniel Donovan, también afirmó en su carta al presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, que YouTube nunca prohibió las publicaciones relacionadas con los orígenes del COVID-19. Alphabet dice, YouTube se toma muy en serio la importancia de proteger la libertad de expresión y el acceso a una variedad de puntos de vista. Alphabet también expresó su agradecimiento por la rendición de cuentas que brindó el panel de Jordan a través de una investigación de años sobre posibles violaciones de los derechos de la primera enmienda de sus plataformas. O sea, por un lado, no van a restituir esas cuentas como de Sebastián Gorka o igual de Dan Bongino o de Steve Bannon. Sin embargo, el reconocimiento de Alphabet de que censuraron las opiniones disidentes en cuanto a la pandemia del COVID-19 eran ciertas. El shadow ban era cierto. La cancelación de quien opinaba distinto era cierto. Por eso me parece tan importante que nosotros vayamos revisando la historia. Estos mismos que hoy llaman desinformación son esos mismos que empezaron a acusar a los no vacunados de que estaban propagando la muerte, de que pedían que se los encierre, de que si se enfermaban tenían que pagar con su dinero y no con el dinero que se supone daba la Seguridad Social, para Medicare o cualquier asistencia médica que se supone viene también de los aportes de cada ciudadano a través de sus impuestos. Sí, tenemos que revisar este momento histórico que está pasando en los Estados Unidos y tenemos que convertirlo en algo positivo. Yo entiendo que hemos sido víctimas de esta cancelación, de la censura, del descrédito. Y a mí me ha costado muchísimo a lo largo de los últimos 5 o 6 años poder volver a levantar una, no sé si decir una cuenta o más bien una credibilidad que fue destruida por esta misma gente que nos llamaba de teóricos de la conspiración. Pero estamos viendo que hoy, después de 5 años, lo que denunciábamos era cierto, no era una teoría de conspiración. Y hoy tenemos, por un lado, al presidente Donald Trump con el Dr. Kennedy, que está hablando sobre cómo las corporaciones le están haciendo daño con el aprobar ciertos productos que no son buenos para la sociedad. Y el segundo paso seguramente tendrán que ser las vacunas en general.
Y ojo, volvemos a repetir de forma muy responsable. No estamos hablando de quitar las vacunas, sino que se permita estudios independientes y que exista un debate, tanto de científicos como de médicos, que no están alineados con la industria médica o farmacéutica para que den sus puntos de vista. Que una sociedad sana sea libre y abierta para debatir. No que se establezcan pequeños grupos o élites de gente a la cual se le permite hablar porque está alineado con lo que dice o la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas o cualquier otra entidad supranacional o que esté dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué unas personas son más y su opinión vale más y de otros médicos y científicos no? Pues el punto está ahí, que ellos quieren elegir lo que tú tienes que pensar, porque ellos tienen narrativas e intereses que tienen que cumplir. Esto que estamos viendo ahora a través de esta presidencia es algo que no va a durar mucho, es lo que yo entiendo, porque apenas van a faltar un poco más de 3 años. Pero tendrán que ser 3 años que no solamente sean impulsados desde el poder político, tiene que ser impulsado, protegido y apoyado desde la base de la democracia, que es el pueblo de los Estados Unidos. Tenemos en el estado de Florida a un gobernador republicano y a un cirujano general, el señor Ladapo, que también están dando una lucha frontal contra la industria farmacéutica. Pero mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque tenemos estos principales medios de comunicación que lo que están haciendo es desviar siempre la atención hacia cosas como entretenimiento. O hablar de que el presidente miente, o que el presidente hace esto, que están todos en contra. No, tenemos que apoyar esto que está pasando. Porque ya son muchos años donde solamente hay un sector que se favorece, donde solamente hay un sector que es el que se beneficia. Y hay toda una población enorme que puede ser afectada por mucha de esta industria que lo único que está buscando es ganar y ganar a costa de los pacientes o de los clientes. Es realmente interesante esto que hemos logrado escuchar como una confesión ya de parte de Google o en general de Alphabet. En esta misma plataforma en la cual estamos difundiendo este programa, es importante que también denunciemos cómo a través de esta plataforma se censura, donde no se permiten temas que ellos simplemente consideran que no es el correcto. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Durante la pandemia del COVID-19, sobre todo la fundación de Bill y Melinda Gates ha creado fact-checkers para poder llevar adelante su narrativa. Estos fact-checkers que, mire cómo es el conflicto de interés y parece que a los principales medios de comunicación o a sus periodistas no les interesa para nada investigar. Muchas de estas empresas que son de Bill Gates, por ejemplo, fundaciones como la Gavi en Europa, que eran los que se encargaban de cómo facilitar las vacunas para las naciones, tienen conflictos de interés. Pero por supuesto que lo tienen. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si Microsoft, que es el dueño de los softwares y que a través de los softwares se pueden controlar las computadoras, ellos te digan qué es información o desinformación? Cuando resulta que muchas de las subyacentes oficinas que derivan de la fundación Bill y Melinda Gates, que le dan dinero a la empresa farmacéutica, porque no nos olvidemos, también Bill Gates es dueño de las más grandes farmacéuticas del mundo. Pero entonces resulta que a través de su fundación, ya hace más de 4 o 5 años, llevan adelante un proyecto para poder controlar la información y combatir la desinformación, según Microsoft. Pero ellos son los que son dueños de la industria farmacéutica. Ellos son los que le venden su producto a otros países en el mundo. No asumen responsabilidad en el caso de que logre pasarles algo, por ejemplo, en el tema de las vacunas del COVID-19. Pero tanto ellos, igual como Alphabet y otros medios, otras plataformas digitales, se coluden. Entonces ellos te dicen, no, tú no puedes hablar en contra de las vacunas del COVID-19. ¿Por qué creen que hacen eso? Porque son sus productos. Porque tienen que cuidar sus intereses. Se lo había dicho. Si usted revisa una publicación del libro de Cristina Martín Jiménez, esta periodista que tiene un doctorado en periodismo, es una española, donde su libro, La verdad detrás de la pandemia, usted va a poder encontrar cómo incluso Mark Zuckerberg con su esposa llegan a tener una fundación para invertir en la industria farmacéutica en las vacunas. Entonces resulta que también a través de Facebook tú no puedes hablar en contra de las vacunas. ¿Por qué? Porque estás hablando en contra de sus intereses.
Todo esto parece una locura. Sin embargo, cuando ya uno va buscando la ruta del dinero, se encuentra con este tipo de cosas. Que la prensa progresista y sus demás aliados, casi la mayoría, todos son igual de tendencia de izquierda, te llaman teórico de la conspiración. Porque te estás imaginando que existe un monstruo grande el cual está en contra de la humanidad y que eso no es cierto. Mentira. Es más cierto y es más vivo hoy que nunca porque lo estamos encontrando cada vez y hay más políticos que están dispuestos a hablarlo, como el presidente Donald Trump lo hizo el día de hoy de manera frontal en las Naciones Unidas y de la cual vamos a hablar después de que volvamos de la pausa. No son teorías de conspiración. Estamos viendo la confesión ahora de Google. Hemos escuchado la confesión del mismo Mark Zuckerberg, que fue el gobierno de Joe Biden que lo presionó para llevar adelante todas estas narrativas. Por eso es importante que nosotros hagamos un ejercicio de actitud pública, un ejercicio de actitud crítica constantemente. Todos estos documentos son públicos y usted los puede encontrar. Lo que falta siempre es un poquito más de voluntad y tiempo. Pero créame, uno renuncia a la pereza mental y se va enterando de que muchos de estos proyectos no necesariamente son teorías de conspiración y no necesariamente son inventos. Déjeme pasar con otro tema antes de ir a la pausa, y es que esto que estaban hablando sobre el tema de Jimmy Kimmel y que el presidente o toda esta línea conservadora estaba atentando contra la libertad de expresión, mentira. Mentira. Otra vez. ABC, o más bien, claro, ABC, igual que Disney, son los que están encargados de llevar adelante toda la narrativa de izquierda. ¿No me lo cree? Usted puede revisar la mayoría de su programación, que ahora, como lo había dicho hace 3 años, quien estaba todavía a cargo, ya la sacaron, que iban a implementar por lo menos en más del 50% de su nueva producción, iban a meter toda esta agenda basura de género. Sí. Y usted va a ver que en muchos de estos programas para niños de 5, 6, 7 años, les están hablando sobre esto de la identidad de género. Que son binarios, no binarios, y que a partir de ello y descubrirse quiénes son realmente felices. Imagínese esta tontería. Pero son ellos, los de Disney, los que promueven todo esto. Y resulta que tratan de llevar adelante una campaña a través de los medios de comunicación que marca la idea de que la democracia está en peligro. Porque hay un presidente que manda a callar y censurar a Jimmy Kimmel. ¡Mentira! Aquí dice la empresa Sinclair Broadcast Group ha revelado que no va a emitir Jimmy Kimmel Live en sus estaciones afiliadas a ABC, a pesar de la decisión de la empresa, que no tiene nada que ver con ellos, que es Disney, de traer de vuelta el programa de entrevistas nocturno a partir del martes. A partir de hoy, en la noche, es lo que dice la empresa Sinclair, reemplazará a Jimmy Kimmel Live en nuestras estaciones afiliadas de ABC con programación de noticias. Esto es algo que es público. Estamos manteniendo conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa. Entonces, toda esta idea que nos trata de vender el surderío, empezando por los activistas demócratas y sus aliados, los principales medios de comunicación, se desmorona otra vez. Porque no estamos hablando de un ataque a la libertad de expresión. No. Hay una empresa privada que ya ha visto que este programa hace mucho no genera audiencia. Por lo menos los últimos 9, 10 años, los reportes que he ido viendo, todo ha ido en picada, todo ha ido en caída. La imagen de este mismo personaje se ha visto en videos donde se mofa, se burla de la mujer, y sobre todo de la mujer hispana. Hay un video bastante grotesco donde mientras una mujer hispana está mirando a través de unos lentes, el otro trata de hacer gestos obscenos, sexuales detrás de ella, mofándose y burlándose. Y se supone que hoy tenemos a muchas hispanas hablando a favor de este sujeto, pidiendo su regreso. La historia, si no la revisamos, estamos condenados a repetirlo. Y en este sentido también es importante que nosotros despertemos ante lo que hace la izquierda. Nos hemos llenado muchos de estos programas hablando sobre el accionar violento que tiene la izquierda al verse impotente a poder debatir. Lo mismo ha pasado hace unos días nada más, y es que se trata de estas publicaciones
de este personaje mediático de izquierda, Kate Olbermann, que ha alcanzado, le digo otra vez, el punto del reproche. Ha dicho en su red social, y lo ha borrado, pero por suerte hay gente que puede grabarlo, puede capturar la imagen de los tweets, ahora ex. Este sujeto del que le digo, Kate Olbermann, haciendo referencia a el conservador Jennings, que es el único, Scott Jennings es el único que más o menos tiene, o sea, en realidad tiene una postura muy clara de lo que es el conservadurismo y la derecha, y es el que está en las mesas redondas de CNN, un canal extremadamente atirado a la izquierda y antitrumpista. Pues resulta que este sujeto de izquierda, Kate Olbermann, le dijo a este personaje Jennings, Scott Jennings, que él sería el próximo. You are the next, motherfucker. Con ese insulto, con ese improperio. But keep mugging to the camera. Sí, pero sigue haciendo muecas a la cámara. Como una inminente amenaza, porque estaba haciendo referencia al tema del asesinato de Charlie Kirk. Así de violenta es la izquierda. Así de impotente es la izquierda. Así de basura es su ideología. Es la única forma que encuentran cuando ya no pueden con la razón, cuando ya no pueden con la verdad. Se enojan, despotrican, hacen berrinche, insultan, gritan, amenazan. Incluso pueden llevar a la muerte. Tiene que ser una profunda reflexión. Ya a los principales medios de comunicación, yo les digo, o sea, es muy difícil creerles. Pero se supone que debemos ver la manera de cómo evitar la confrontación y la violencia. ¿Y de dónde viene toda esta provocación? Generalmente viene precisamente de estos medios de comunicación de izquierda, de sus invitados de izquierda, de sus presentadores de izquierda, de estos que alimentan a diario el odio contra el presidente Donald Trump. Por eso nosotros tenemos que hacer una evaluación constante de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Son los que dicen que no debemos de hablar de violencia, no propagar el odio. Sin embargo, son los primeros que lo hacen. ¿Quiénes son los que etiquetan de ultraderecha, ultrafascista? Son los medios de comunicación. Fíjense sus titulares. Son ellos los que establecen quiénes son los ultras, los fascistas. ¿Con el único propósito de qué? De hacernos un blanco, de ser un objetivo, para que seamos los próximos en ser atacados. Esto tiene que acabar. Y la única forma es que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando en el país. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos sus comentarios, igual saludos, o si necesita que le compartamos alguna información, con mucho gusto lo hacemos. Y también permítanme invitarlos y les pido que me ayuden a poder difundir estos programas que tenemos de Conserva la Voz. Ayúdenme compartiendo. Y también me pueden encontrar como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram. Con mucho gusto, somos parte de ustedes. Les decía al principio del programa que esta jornada fue realmente especial. Diríamos que un baño de refresco para quienes somos antiglobalistas, para todo lo que es el globalismo y su Agenda 2030. Hay más agendas en general, pero en lo personal nos pareció algo muy importante todo lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Más allá de las quejas y críticas que seguramente habrá, porque el presidente, que se supone debió tomar solamente 15 minutos en su alocución, como lo había hecho inicialmente el presidente de Brasil, quien estaba antes, que estuvo dentro del marco de los 15 minutos, el presidente Donald Trump se tomó 57 minutos. Y todo esto entendemos a raíz de una equivocación que tuvo o de un desperfecto que hubo en el apuntador,
que estaba, pues no estaba funcionando cuando tocó al presidente hablar, así que él empezó a hacerlo del papel que tenía. Pero yo imagino que una especie de represalia es que el presidente empieza a hablar y no para, y lo hace durante 57 minutos. Él habló mucho de sus logros, tanto en cuanto al tema de seguridad que se logró conseguir en Washington, D.C., igual que piensa él va a hacer igual en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York en general. Pero yo creo que lo importante en cuanto a este tema de la agenda globalista, él ha desnudado y denunciado a esta agencia, las Naciones Unidas, como las promotoras, porque son ellos los que han financiado toda esta migración masiva, esta invasión migratoria descontrolada. Y ha sido grandemente apoyada por estos gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas. Sí, existe un tratado en cuanto a las migraciones donde muchos de estos presidentes que son pro Foro Económico Mundial, pues se han sumado a ello. Mucha gente piensa que esto se trata de una teoría de conspiración, pero uno puede revisar, por ejemplo, en la página oficial del Foro Económico Mundial, un video que no dura más de 2 minutos, donde puede uno ver los verdaderos intereses que tiene esta organización. Aunado a eso, si usted revisa, por ejemplo, no me gusta mucho el libro, he tenido la oportunidad, no lo he leído completo, pero sin embargo, lo que he podido apreciar del planteamiento de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, quien ha fungido por muchos años como el presidente del Foro Económico Mundial, también nos habla de todo esto que nosotros estamos viendo ahora con lupa, dándonos cuenta que, mira, parece que lo que ha hecho el presidente Donald Trump no había sido nada espontáneo o parte de la necesidad de un grupo de personas que sale de distintas partes del mundo, todos para llegar en masa a Oriente, más bien a Occidente. Y por Occidente entiéndase los países de primer mundo de Europa y los Estados Unidos. Resulta que en este video de 2 minutos del Foro Económico Mundial habla de que vamos a pasar a un punto tan crítico de 1.000 millones de migrantes que van a ir de países de tercer mundo hacia países de primer mundo. Y uno podría pensar, pero eso no está relacionado. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo es que puede usted decir que son ellos los que lo provocan? Pues sí. Resulta que desde las Naciones Unidas le han estado dando dinero a países, o más bien a personas de países distintos, para que puedan llegar desde África, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos. Yo recuerdo que hace 2 años, tal vez un poco menos, un año un poco más, que hacíamos entrevistas con uno de los invitados que casi siempre lo he tenido muy recurrente, que es Oscar Ramírez, Oscar el Blue. En sus caminatas que él ha hecho hasta el Darién, porque él ha ido hasta allá en muchas oportunidades, pero también ha seguido las caravanas desde Tapachula en muchas oportunidades, se ha encontrado con campamentos donde han dicho que son funcionarios o representantes de las Naciones Unidas. Y cuando se ha encontrado a gente, por ejemplo, de África, ellos han dicho que les han dado desde las Naciones Unidas dinero en efectivo o dinero también en tarjetas para que hagan el viaje hasta esos puntos que están en Panamá y a partir de ahí realicen la caminata para lograr pasar hacia los Estados Unidos. ¿Ve el descaro? Por eso es que el presidente Donald Trump el día de hoy, a través de las Naciones Unidas, decía públicamente, ¿cómo es posible que desde las Naciones Unidas se esté auspiciando, se esté promoviendo y se esté financiando este experimento de migración? ¿Con qué propósito? ¿Nunca se ha preguntado? Por ejemplo, en el caso de Europa, es claro el propósito de buscar una irrupción cultural. Muchas de estas personas que han salido de África o de otros países donde su cultura es árabe y su cultura o su religión es el Islam, ¿por qué no han buscado países que son afines a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué siempre venir a Occidente? ¿Por qué inundar las calles de París? ¿Por qué inundar las calles de Francia, de España, del Reino Unido? Ahora también aquí en los Estados Unidos. Cuando la gente se le habla sobre este proceso de islamización, la gente cree que también se trata de una exageración o una teoría de conspiración, pero no es cierto. La cultura árabe
tiene un proyecto a 50 años plazo y están avanzando bastante rápido. Conquistar los países de Occidente. Muchas de las ciudades, creo que son más de 11 solamente en el Reino Unido, ya tienen alcaldes que promueven la Sharia como una ley a aplicar en un país de Occidente. Aquí, nuestros representantes como Ilhan Omar y otros que se están sumando a esta misma línea, promueven la Sharia también. ¿Se da cuenta? Estas son las cosas que nosotros no podemos dejar de lado. No podemos simplemente ignorar, porque nos han dicho que tenemos que ser y abrazar toda esta Agenda 2030, el multiculturalismo, porque la diversidad, la inclusión, la equidad, la tolerancia y todo esto que es de la Agenda 2030, que según ellos es lo que funciona para todos y funcionaría para una mejor humanidad, no es cierto. Estamos viendo que ya hay enfrentamientos. ¿Por qué? Porque hay choques culturales. No nos hemos criado de la misma manera. Y ya estamos viendo que en el Reino Unido, muchos de estos salvajes que vienen de tercer mundo están sometiendo a las mujeres. Las abusan, las violan, las golpean, las maltratan. Y sobre eso ahora las obligan, por ejemplo, a muchas de ellas, a tener que estar sometidas a esto del velo. Sí. Muchas mujeres de Occidente aman la cultura occidental, donde hay una gran libertad para las mujeres. ¿Por qué tendrían que someterse ahora a esta cultura del Islam? ¿Y si no quieren? Hay mucha mujer, sobre todo aquí en el estado de la Florida, por el tema del clima, pues le gusta mucho estar en la playa. ¿Las van a obligar a las mujeres que están en la Florida a ponerse velo? ¿A estar todas cubiertas? ¿A estar todo tapadas? ¿Y las mujeres lo permitirán también? Pues tal parece que esto se está implementando en España. Y muchas mujeres que están tratando de hacer la resistencia se ven solas, abandonadas, porque su gobierno socialista promueve este tipo de políticas. Es más, no solamente los dejan entrar, les dicen que vengan, hasta les pagan dinero mensual para que se queden. Vaya sarta de estúpidos, todos estos gobiernos socialistas. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la gente que realmente lo está padeciendo? Pues se sienten solos, abandonados, sienten que su voz no se les va a escuchar. ¿Por qué? Porque hay una política que corrige cualquier tipo de señalamiento. El Reino Unido está llevando adelante una política bastante agresiva, donde si tú hablas en contra de la inmigración, te pueden llevar preso. Y no solamente es hablarlo públicamente, sino que si tú te expresas a través de tu Facebook, los policías, en vez de estar buscando a estos que violan, que golpean, que asaltan, que atracan, que son muchos de estos inmigrantes que pertenecen a esta invasión migratoria, no los persiguen a ellos, no van por ellos, no. Van sobre la gente que opina en su Facebook en contra de este multiculturalismo. Le digo que por donde usted lo vea parece que no se conectara, pero todo esto tiene que ver con la agenda globalista. Y el presidente los denunció. Muy acertadamente dijo que es las Naciones Unidas las que lamentablemente están financiando esto. Pero ahora se están dando cuenta que no funciona. Y ha recomendado el presidente Donald Trump a que ya no se sumen a este experimento migratorio. Y es importante no hacerlo. Pero no es el único punto que nosotros deberíamos rescatar en cuanto a el ataque frontal a la agenda globalista. El otro aspecto que me parece que es sumamente importante es el tema de esta agenda climática. Y yo quiero ser muy responsable al vertir esta opinión. ¿Y por qué lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos es realmente cierto? El presidente ha calificado las políticas sobre el cambio climático como la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. Ahora podrían simplemente llamarlo cambio climático porque así no pueden fallar. Cambio climático porque si sube o baja, pase lo que pase, es cambio climático. Quiero ser muy responsable, le digo, al momento de vertir las siguientes opiniones. Porque al igual que cualquier otro ciudadano que ama este planeta, porque no tenemos otro lugar a donde irnos, que si nosotros no cuidamos este planeta, pues nosotros nos acabamos con él, yo estoy convencido de que existe un daño medioambiental, que lo estamos generando nosotros los humanos, pero en gran medida las grandes corporaciones. Los seres humanos que han apostado por lo desechable,
que constantemente prefieren no lavar un trasto y prefieren utilizar el plástico para poderlo desechar rápidamente, todos ellos contribuyen, o más bien contribuimos, porque mucha de esa basura que no es biodegradable, entonces va a llegar a los ríos o a los océanos o va a contaminar finalmente nuestra atmósfera porque de alguna manera habrá que deshacerse y algunos se deshacen quemándolo. Entonces, la humanidad tiene una gran responsabilidad por el daño medioambiental. Las corporaciones, y es aquí donde creo que hay que hacer bastante hincapié, tanto la industria del petróleo, que es a la cual se supone es la que fabrica, encuentra y vende, se supone que deberían ser los principales afectados o a quienes se debería ir para que este producto, si es el que más contamina, según esta agenda climática, para que ellos paguen lo que tengan que pagar. Pero no. Por eso es que el presidente Donald Trump hablaba de este falso acuerdo de París. Porque se supone que a Estados Unidos le implementan todos los castigos posibles, o todas las restricciones posibles y todas las normativas posibles, además de que paga mucho. ¿Y qué pasa con China? China es el principal exportador de basura en el mundo. Sus productos son desechables en la mayoría. Y si te has comprado algo, por ejemplo, de la tienda de dólar que cuesta así, $1, un poquito más, un poco menos, te das cuenta que eso es desechable. Y estamos inundados por toda esa industria que exporta China. ¿Y China es la que paga a la par que lo que haría Estados Unidos cuando se supone es China la que exporta más basura en el mundo? No. Veamos las fábricas industrializadas que tiene China, que no está usando paneles solares, que no está utilizando la industria eólica para sus compañías. No se dejen engañar. Queman petróleo, queman carbón. Hay lugares en Shanghái, o igual en Pekín, donde la gente no puede andar, si no es con un cubrebocas, porque la contaminación es tal que no se puede respirar. Y le vuelvo a preguntar, ¿China es sancionada por ello, por contaminar tanto? No. Veamos las regiones de India. ¿Por qué quiero mencionar a estos dos países? Porque se supone que entre India y China, 1.600 millones de habitantes en uno, 1.600 millones de habitantes en el otro. Son casi la mitad de la población mundial, en estas dos naciones nada más. India contamina en cantidades industriales a diario. ¿Es castigada? ¿Sancionada? No, es igual que China. Por eso este acuerdo de París es tan asimétrico y es una verdadera burla al sentido común que el presidente Donald Trump ha preferido renunciar. Pero ¿cuál es el fundamento al cual se ataca en esta locución del presidente Donald Trump? A la propuesta que da las Naciones Unidas, que está financiada con el Foro Económico Mundial. No es que es solamente cambio climático como cambio climático, no. Usted revise los estamentos que tiene las Naciones Unidas y esto se trata de una narrativa impuesta como el cambio climático antropogénico. O sea, que el ser humano es el principal responsable de todo lo que es el cambio climático. Y ahí empezamos ya con una mentira. Porque cambio climático no es algo que pueda hacer el hombre. Tal vez pueda influir una mínima parte, pero cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando, por ejemplo, de la época o de la era glacial. O estamos hablando de los picos más altos de temperatura. ¿Cómo puede el ser humano incrementar la temperatura a tal punto de la extinción? ¿Y acaso nosotros tenemos un control remoto sobre el sol? ¿Tenemos algún control sobre lo que genera realmente el calor en el día? ¿Ya hemos ido y tenemos la capacidad de generar terremotos? ¿Parte del cambio climático? Yo sé que mucha gente habla de geoingeniería y del proyecto HARP, pero ya hemos realmente confirmado que la humanidad provoca los huracanes, que tantos millones de dólares le cuesta al estado de la Florida, por ejemplo, en daños. Ya hemos sido capaces de desarrollar tornados, que también lo provoca el cambio climático. Estas son las cosas que a mí, desde el principio,
No, ya no me dejo tomar el pelo. Al principio lo creía porque todo el mundo quiere encontrar la forma de cómo salvar el planeta. Pero hay cierta hipocresía que no podemos renunciar y que son parte de la verdad. Mucha de la fauna en el mundo se ha ido extinguiendo. ¿Por qué? Porque les hemos ido quitando a los animales su territorio. Y cada vez nosotros urbanizamos más los terrenos. Entonces es una lucha tanto de los animales por querer subsistir y nosotros por querer expandir lo que llamamos el estado de bienestar, de tener una propiedad. Y así vamos acabando con el territorio. Empezamos a ver que hay industrias florecientes, que nos va bien. Como por ejemplo, el que es carpintero o el que ya tiene una industria de carpintería y hace mesas y hace sillas y hace de todo. Pues entonces su industria crece y florece. ¿A costa de qué? Seguramente necesitará más árboles que cortar. Y así vamos erosionando lo que llamamos los pulmones de la tierra. ¿Verdad? Entonces, así es como hacemos el daño al medio ambiente. O sea, los ecosistemas. Entonces, yo quiero que usted trate de entenderme esta parte de cómo han logrado convencernos y confundirnos. Por un lado, tenemos el cambio climático que es natural, que sí existe, que es propio de la naturaleza de este mundo que vive, que vibra, que está vivo y que nos ha demostrado, y en los escritos de hace mucho tiempo, que hay extremos en las temperaturas, así como hay un descenso en la temperatura. ¿Cómo uno puede hablar de cambio climático antropogénico causado por el CO2, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, creado por los automóviles o la industria de fósiles, si hace 2000 años, que es por lo menos de los libros de los cuales se ha encontrado que existen altas temperaturas o bajas temperaturas, no habían automóviles? Hace unos 5 o 6 siglos atrás nada más que se hablaba de una época de frío brutal. Mi pregunta, ¿hace 5 siglos ya tenemos vehículos que contaminaban? No. Entonces esta idea del cambio climático antropogénico es la farsa a la cual se refiere el presidente Donald Trump. Lo que no podemos es renunciar a ser ciudadanos del mundo conscientes que quiere cuidar este planeta. Tenemos mucho por hacer. Pero no estemos yendo a hacer solamente una campañita para que nos vean en las redes sociales, ¿no? Si queremos salvar el planeta, primero tenemos que empezar a hacer cambios en nosotros mismos. Y empezar a primero nuestra casa. Dejar de contaminar el planeta empieza en tu hogar. Deja de consumir productos que sean desechables o que vayan directamente a nutrir los océanos y contaminarlos. Haz tu granito de arena y no esperes a que alguien te gratifique, te dé una puntuación o te dé palmaditas. No, hazlo porque tú quieres cuidar el planeta. Y si creamos conciencia en cada uno de nosotros, será más fácil poder poner en práctica lo que siempre se ha dicho. Si empiezas barriendo tu cuarto, seguramente podrás barrer completa tu casa. Y si has ayudado a limpiar tu casa, ya podrás ayudar a limpiar tu vecindario. Y cuando logres limpiar, con la ayuda seguramente de los vecinos que logren estar contigo, si logran limpiar su vecindario, habrá que apostar cómo limpiar la ciudad. Y si podemos limpiar una ciudad, podemos limpiar un estado. Y si podemos limpiar un estado, podemos hacer eso con Estados Unidos. O en cualquier nación, podemos aplicarla en cualquier nación, pero empezará por cada uno de nosotros. Y no creer esta falacia que nos dicen desde las Naciones Unidas que en el cambio climático antropogénico el principal o la principal plaga es la humanidad. ¿Qué se hace con la plaga? ¿No se ha preguntado? Se la extermina. Curiosamente, los que llevan adelante la Agenda 2030, que es un proyecto del siglo pasado para reducir la población mundial, a viva voz, apoyan de que se lleve adelante como política pública en cada estado. ¿Parece teoría de conspiración? Solamente hay que atar cabos. Solamente hay que revisar información. Y créanme, muchas de esas teorías hace mucho dejaron de ser teorías para convertirse solamente en conspiraciones. Conspiraciones contra la humanidad llevada adelante por un grupo pequeño, pero muy poderoso, que es la élite globalista.
Al final también creo que vale la pena recordar esta locución del presidente Donald Trump, que hizo referencia a la masacre que se está llevando en la Franja de Gaza, donde también el presidente ha pedido por la paz. Se tiene que evitar esta guerra y se tiene que acabar ya. El presidente también ha dicho que no se puede olvidar que es Hamas quien ha empezado el 7 de octubre de 2023 con un ataque cobarde asesinando a más de 1,000 personas. Y que es Hamas, esta agrupación terrorista, la que se rehúsa a aceptar algún tipo de acuerdo, ayuda o cese a la guerra. Ahora, ¿eso significa que vamos a simplemente mirar para el costado de lo que está haciendo el Estado sionista de Benjamín Netanyahu? Por supuesto que no. Habrá que condenar también lo que está haciendo, porque son miles de vidas que están perdiéndose en este territorio por un interés que no necesariamente es el que dice el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, sino un proyecto que ellos han llamado el Gran Israel. Y para ello, pues, habrá que estudiar y ver de qué se trata. Pero lo que dijo el presidente Donald Trump es muy cierto. Estas guerras, y no solamente la que está pasando en la Franja de Gaza, igual que en Ucrania con Rusia, tiene que acabar. Si realmente nosotros nos decimos pacifistas, humanistas, tendremos que pedir que se acabe esa guerra. Y ojalá toda esta gente que se está movilizando en los Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, porque estoy viendo que hay muchos movimientos, por ejemplo en Italia, a favor de una Palestina libre y que se acabe ya con esta masacre que se está haciendo contra esta población. Ojalá que todos estos activistas, todos estos pacifistas, todos estos humanistas, una vez que termine y se logre la paz en Gaza, también aboguen de la misma manera y con el mismo entusiasmo, con el mismo énfasis, con la misma energía, aboguen también por la persecución que se está haciendo contra los cristianos. Que las demás guerras civiles que se tienen en África también se acaben. Vaya, no seamos tan selectivos en nuestra paz, en nuestra humanidad. Aboguemos porque todos los conflictos armados en donde está muriendo gente inocente se acabe de una vez por todas. Soy Freddy Silva. Contento de haberlos acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Como siempre, la promesa de reencontrarnos el día de mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, antes de irme, un extracto de la palabra. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.